Bien, abran sus Biblias en esta tarde a Juan capítulo 10. Es un privilegio estar con el hermano Jens de nuevo. Y hace muchos años nos conocimos, en el año 99. Y nada más un ratito estuvimos juntos, pero fue una bendición para mí. Me llevó a ganar almas, hermano. Y luego también me llevó a la casa de una hermana, donde la hermana nos guisó un pescado que mi hijo, el más grande, y yo pescamos en ese entonces. Y pasamos un buen tiempo con el pastor y ahí conociendo a algunos hermanos ahí de la obra ahí en Washington. Juan capítulo 10, mi hermano Francisco, ni se diga, hermano, ¿qué? Está poniendo pesada la migra ahí en Carolina. ¿Verdad, hermano? Por eso veniste a California. Bueno, está bien, yo entiendo. Qué bendición. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Juan capítulo 10. Usted solamente sígueme con su vista. Y espero que ya se han apagado sus teléfonos, a menos el timbre, ¿verdad? No me vayan a sacar de onda. Creo que fue en Tabasco, estaba predicando. Había una hermana por este lado, ahí estaba con su teléfono y dale. Y yo estaba aguantando, ¿no? Dentro de mí está, esta señora, ¿cómo? Que estoy predicando, está texteando o en el Face o no sé lo que estaba haciendo. Pero la verdad se me molestó y ya no aguanté. Dije, hermana, por favor, cuando estoy predicando, guarda su teléfono. Y con mucha humildad la hermana guardó su teléfono. Y después del servicio me dijo, pastor, estaba yo tomando notas de su mensaje. Y hermana, pues perdóname. Amén, yo sentí muy mal. Pero la hermana no se agüitó, como algunos de ustedes ahorita, ¿verdad? Que les dije, por favor, a menos paguen el sonido, amén. No tiene caso de que estamos en la predicación y está timbrando ahí todavía música del norteño y de todo eso. Oh, me está mal eso, hermanos. Bien. Juan capítulo 10, versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Cuando ha sacado fuera de todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Padre, gracias te damos en esta tarde por lo importante de esta reunión. Gracias, Señor, por estar entre nosotros. Gracias por su palabra, por su espíritu. Señor, te pido una vez más que bendigas a tu siervo, a tu palabra, a cada oyente. Ayúdanos, Señor, a escuchar de ti lo que nos puede ayudar para traer mayor gloria a tu nombre y ser de bendición a nuestra familia. También, Señor, te ruego si acaso, Señor, si hay alguien aquí que aún no ha nacido de nuevo, haz tú, Señor, de una manera milagrosa tu obra de gracia en sus corazones. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. Quiero leer una porción en el libro de Efesios, allí en el capítulo 4. Dice el versículo 7,
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos. Está hablando de Cristo. Y Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios ha provisto, queridos hermanos, diferentes herramientas para la edificación de nuestra familia. Es posible que habrá alguno de los predicadores en estos 2 días que traerá alguna enseñanza o una porción de su enseñanza sobre la importancia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es una herramienta, es algo muy eficaz, es algo muy importante, es algo muy poderoso que Dios nos ha dado para la edificación de nuestra vida individual y también de la familia. Tal vez alguien hablará sobre la importancia de la oración. La oración es otra herramienta que Dios nos ha dado. Entre todas las cosas que Dios nos ha dado, también nos ha dado, leímos ahorita, pastores y maestros. Cristo mismo preocupado por su grey, por sus ovejas, porque Él es el buen pastor quien da su vida por sus ovejas. Y en una preocupación genuina por sus ovejas, Él mismo antes de ir constituye a algunos. Es decir, que los selecciona. Después de seleccionarlos, los da de su gracia, les da de un poder especial. Son nombrados y son enviados y son ungidos por el Señor, por su Espíritu, para llevar a cabo ese trabajo, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para la edificación de cada individuo. Si alguien está preocupado por las familias de nuestras iglesias hoy en día, es el Señor Jesucristo. Es el único que dio su vida por las familias de nuestras iglesias. Pues entre todas las cosas que Él ha provisto, Él proveyó de pastores. Si la gente está de acuerdo hoy en día o no con los pastores, si hay algunos pastores malos o no, eso no disminuye la realidad de que Cristo mismo constituyó algunos pastores para la edificación del cuerpo suyo, para cuidar sus ovejas, para amar a sus ovejas, para edificar a sus ovejas. Así que una de las herramientas más importantes que tenemos, queridos hermanos, para la edificación de nuestras familias son los pastores. Bueno, por la gracia de Dios, yo he estado en el ministerio desde el mes de junio 1990. Estuve predicando antes de esto, pero ya son pues casi 25 años, o ya son 25 años. En estos 25 años, estando en el pastorado, me he dado cuenta de algo muy común. La gente no le gusta siempre los pastores. O a lo mejor les cae bien de amigos. Hace pocos días unos hermanos nos llevaron a mi esposa y yo a comer sushi. Nos gusta mucho el sushi. De hecho, ahorita estoy un poquito lleno porque comimos sushi antes de venirnos. Pero nos llevaron a sushi estos hermanos. Me dieron un regalito para mi cumpleaños. Fue el 24, si quieren apuntarlo para el otro año. Y son hermanos muy queridos por nosotros y nos llevaron a comer y los queremos mucho. Y hay muchos hermanos así que nos caen bien y nosotros caímos bien a ellos, los pastores, nos caímos bien a ellos. Podemos llevarnos bien. Pero esa no es la relación pastoral con la grey.
Hay una edificación, hay un gusto en convivir y ir a comer sushi o hamburguesas o lo que sea. Pero lo que el Señor tenía en mente era tener a alguien que pudiera guiar la grey, a llevarlos a pastos donde podían alimentarse bien y evitar los peligros como los lobos y las serpientes en este mundo. Así que Cristo encargó a los pastores la labor de cuidar su grey, porque Él ama las suyas. Pero no siempre nos cae bien. No siempre la gente acepta a su pastor, el consejo o la opinión del pastor. De antemano quiero decir que no siempre tenemos la razón los pastores, pero las ovejas que siguen el consejo del pastor tendrán la bendición de Dios. No siempre los papás tenemos la razón, pero los hijos que siguen el consejo de sus padres tendrán la bendición de Dios por haber obedecido a sus padres. El buen pastor dio aún su vida por las ovejas. Él mismo constituyó otros pastores para continuar en su lugar. Les dio dones, gracia y autoridad para llevar a cabo sus labores pastorales. Por supuesto, Él mismo es el mejor ejemplo para ellos. Por tanto, debería de haber similitudes entre Cristo, el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, y los pastores de hoy en día. Quiero hablarles por unos momentos sobre algunas características de los pastores. Quisiera que los que son de la congregación, los miembros de nuestras iglesias en esta tarde presente, pudieran comprender un poco quién es un pastor. Primeramente, en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 11, ya leímos ahí que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los pastores tenemos este privilegio de tener el título de pastor. Ese es un privilegio. No cualquier persona puede llegar y tomar el título de pastor. Esto nos ha dado el Señor. En segundo lugar, tenemos la bendición de trabajar con los santos, quienes son los redimidos por la sangre de Cristo. Edificar las ovejas de Cristo es un tremendo privilegio, es una tremenda responsabilidad. En 1 de Timoteo capítulo 3, acompáñeme ahí. Y en el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obispado está hablando del pastorado. Dice la palabra de Dios que el pastorado o el obispado es una buena obra. En Tito capítulo 1, y en el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, etcétera, etcétera. El pastor es un administrador de Dios. Nos maravillamos de los administradores de las grandes empresas de este mundo, pero la empresa más grande es la empresa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y los pastores tenemos ese privilegio de ser llamados por Él administradores de su empresa. Primero de Timoteo capítulo 5. Y en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, y entre ellos se consideran los pastores, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, que sean tenidos como dignos de doble honor. El puesto de pastor es un puesto de
de honor. Hebreos capítulo 13. Espero que no se enfadan de ver los versículos de la Biblia, porque vamos a ver como unos 30 más. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, sobre todo en su cumpleaños, que os hablaron la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores tenemos autoridad que Dios nos ha dado. Y 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Versículo 2. Pedro hablando: ya anciano, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Los pastores tienen esperando una recompensa eterna. Si el pastor ayudará la grey donde Dios lo ha puesto para trabajar, es esencial que haya una buena relación con él. Lo único que tiene que suceder para eliminar el trabajo que Dios ha puesto en las manos de un pastor para con su grey, lo único que tiene que suceder es que haya un estorbo en cuanto a la relación entre la oveja y el pastor. Nada más se enoja el hermano, se enoja la hermana, se enoja la jovencita, se emula allí el muchacho. No le gustó la manera que el pastor le regañó, o la esposa del pastor que la regañó, o simplemente le cae gordo. ¿A usted le cae toda gente bien? A mí no, Pastor Ramos. Hay gente que nada más los veo, me caen mal. ¿A usted no? Lo que pasa, usted no es honesto, yo sí soy. Los veo, digo, no, ni me acerco. Amén. Entonces, cuando yo le caigo mal a un miembro de la iglesia, y yo siendo su pastor, si yo le caigo mal a él, si él me ve y por alguna razón yo le caigo mal, y no le gusta la manera que grito, no le gusta la manera que mi acento de Nueva York, o no le gusta cómo hablo con tanta precisión, no sé, cualquier cosa. Cuando yo le quiero dar un consejo, aunque el consejo sea como si fuera de la boca de Dios, no la acepta por esta relación. La gente tiene toda clase de concepto de los pastores. Yo quiero darles una perspectiva bíblica del buen pastor quien dio su vida por sus ovejas. Y por supuesto, como es Él que constituyó a algunos para estar en su lugar, para trabajar en su pueblo, trabajar con sus ovejas, por las cuales Él dio su vida, por supuesto habrá similitudes entre Él y los elegidos por Él. Déjenme darles unas similitudes que yo encuentro acerca de Cristo y los pastores de hoy en día. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Y versículo 46. Lucas 2, 46.
Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Jesús tenía 12 años en ese acontecimiento. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, fue mal entendido por su propia familia. Mateo capítulo 3. Y en el versículo 13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Cristo, Jesús, el que dio su vida por sus ovejas, también se sujetó a las ordenanzas. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Nota que la E es mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, fue llevado por el Espíritu a lugares donde nadie iría por su propia voluntad. También leímos aquí que fue tentado por el diablo. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, fue tentado por el mismo diablo. Versículo 2. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, se halló en ayunas y en aflicción. Mateo capítulo 9. Y versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, tenía una vida inestable a beneficio de otros. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Andaba de allá para acá, tenía una vida inestable a beneficio de otros. Versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Su corazón estaba cargado por las necesidades de otros. Ese corazón del buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, cargado estaba por las necesidades de otros. Versículo 33, Mateo 9, 33. Y echado fue el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, es acusado falsamente solo por ayudar los débiles. Capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id
y haced saber a Juan las cosas que oís y ves. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, de entre sus más leales seguidores, dudaron de él. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y sus fieles discípulos fueron atacados por solo obedecerle a él. Seguramente ese le dolía a Cristo, quien dio su vida por ellos. Versículo 13, Mateo 12, 13. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, fue constante objeto de celos y de envidia. Versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Sí, se apartó de ahí porque lo querían destruir. Y el buen pastor, quien había dado su vida por sus ovejas, todo el tiempo andaba cuidándose de sus enemigos. Versículo 38. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestros, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Y del buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, le exigían cosas que en verdad él no podía dar. Versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano así a sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, descuidó su familia para servir a otros, a menos a la perspectiva de su familia. Capítulo 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él esos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Algunos lo odiaban, algunos lo querían matar. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas. Capítulo 13, versículo 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos.
de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. El buen pastor, el que constituyó a otros en su lugar, el que es el ejemplo para ellos en todos los sentidos de la palabra, fue menospreciado. Hicieron escándalo de él solo por su pasado. Y nada de malo tenía. Pero mire de dónde viene Mateo capítulo 26, por favor. Versículo 3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, fue objeto de pensamientos perversos. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y el que dio su vida por sus ovejas fue traicionado por un discípulo cercano. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, fue prometida muchas cosas que no se cumplieron. Versículo 38. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, tenía temores, queridos hermanos. Verdaderos temores. Y dice aquí en esta escritura que él fue abandonado en su momento de mayor dolor por sus más cercanos discípulos. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas. Capítulo 27, versículo 11. Mateo 27, versículo 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho.
Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, fue juzgado injustamente. Versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y la multitud que él servía llegaron a ser sus peores enemigos. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, sufrió profunda soledad. Mateo capítulo 27, versículo 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, llegó a su final. Marcos capítulo 15, por favor, ya para terminar. Marcos 15, versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡va! Tú que derribes el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas, a otros salvó, pero a sí mismo no se pudo salvar. Por ti y por mí. Él mismo constituyó a algunos para tomar su lugar, para edificar su grey, para cuidar las ovejas. A veces el buen pastor fue mal entendido por su familia. A veces fue llevado por el Espíritu de Dios a lugares que nadie más iría por su propia voluntad. Él fue tentado por el mismo diablo. Él se halló en ayunas y aflicción. Él vivió una vida inestable a beneficio de otros. Él vivió con su corazón cargado por las necesidades de otros. Él fue falsamente acusado por solo ayudar a otros. Sus más leales seguidores dudaron de él. Sus más fieles discípulos fueron atacados por obedecerle. Él era constante objeto de celos y de envidia. Todo tiempo andaba cuidándose de sus enemigos. Le exigían cosas que en verdad él no podía dar.
Él se descuidó de su familia a menos al pensar de ellos por ayudar a otros. Fue menospreciado por su pasado. Algunos lo odiaban. Traicionado por un discípulo cercano, objeto de pensamientos perversos. Le prometían sin cumplir. Él mismo tenía temores. Fue abandonado en su dolor y fue juzgado injustamente. La multitud a quien él servía llegaron a ser sus peores enemigos. Él sufrió de una profunda soledad. El buen pastor, quien dio su vida por sus ovejas. Dios ha dado a la iglesia herramientas para su edificación. Él mismo constituyó a algunos pastores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su palabra, por este primer tiempo de meditación.